Tengo por aquí el S25 Edge, el S25 Plus y el S25 Ultra, los tres dispositivos grandes de la familia S25. Vale, podríamos contar que falta el S25 normal, pero creo que es un móvil pequeño y el que busca ese tipo de teléfono creo que ya va un poco al otro tamaño. Además que sería una mezcla entre la autonomía del Edge y las capacidades del Plus, así que también podéis sacar por ahí unas pequeñas conclusiones. Vamos a hablar un poco de todo lo que tiene estos dispositivos, características, diferencias. Ya advierto que se parecen mucho, más de lo que podríamos pensar de primera. Así que vamos con el vídeo. Comentar que tenéis todos los enlaces en la descripción por si le queréis echar un vistazo a los precios, a los productos, a los análisis que hemos hecho. Ese 25 Edge cuesta 1.259, es el modelo nuevo. Creo que hay alguna oferta de lanzamiento, pero no hay mucha cosa. Los otros dos, dependiendo de la tienda, lo podéis encontrar entre los 1.000, 1.200 el S25 Plus y 1.200, 1.500 el S25 Ultra. Voy a hablar muy rápido de los tres dispositivos y cuando hablamos del diseño, pues lo cierto es que son una mezcla. Entre los tres podemos decir que hay una pequeña mezcla. El que es un poco más diferente y que sobresale un poco en este caso sería el S25 Edge, que como veis tiene un módulo de cámara diferente, es una pastilla única con dos cámaras y es un dispositivo mucho más fino, son 5,8 milímetros y también más ligero, son en este caso 160 gramos aproximadamente. Pero tenemos las curvas muy parecidas a las del S25 Plus, pero sí que es un poco más recto, aunque no llega a ser tan recto como es el S25 Ultra. En la mano todos los dispositivos se sienten muy premium, pero sí que hay que decir que el S25 Ultra, un poco más ligero y un poco más fino, se nota. También es cierto que se nota cuando estás un rato con él y pasas a, por ejemplo, al Ultra, que es donde hay más diferencia de tamaño y de peso, lo notas ahí momentáneamente, pero a los 5 o 10 minutos esa sensación se ha pasado. Y con el Plus es mucho más parecido, tanto en el tamaño, ya veis que prácticamente tienen que es el mismo tamaño, la pantalla es igual. Hay esos pequeños cambios en lo que tiene que ver con las esquinas, aunque la verdad es que se parecen mucho, da la sensación de que el Edge es un poquito más recto, pero tampoco hay una gran diferencia. Y después los dos dispositivos también se parecen mucho a nivel de fabricación. Las traseras más o menos también tienen los mismos acabados, hay un pequeño acabado de diferencia en lo que es el recubrimiento de la trasera del Ultra, pero básicamente son todos los mismos dispositivos. Lo que sí, el Ultra está fabricado en titanio, que bueno, para algunas cosas se puede notar un poco diferente y sobre todo quizás es un poco más mate lo que es el acabado lateral frente a los otros modelos. Tampoco es que haya mucha diferencia, pero sí que hay una pequeña diferencia. Visualmente, ya lo he comentado, la mayor diferencia sin ninguna duda, los módulos de cámara. Después cuando pasamos a la pantalla, aquí tenemos tres paneles que en muchas cosas son muy parecidos, o sea, de hecho tenemos como dos tamaños iguales en el Edge y en el Plus. El Ultra es un poquito más grande, son 6,9, mientras que los otros dos son 6,7 pulgadas. Hay muy poca diferencia, o sea, cuando lo estás usando casi no lo notas. Tienen 120 Hz, son adaptables, tienen 2600 nits. La diferencia viene en el recubrimiento de las pantallas y ahí sí que hay unos pequeños matices. El Edge tiene el nuevo recubrimiento Ceramic, que es un recubrimiento más delgado, más ligero, que han buscado para que este móvil pueda ser lo más ligero y lo más compacto posible. Hay gente que ya se está quejando de que se raya un poco más que el Victus 2 que tiene el S25 Plus. Estas dos pantallas a nivel de usuario de vista son iguales, brillo, reflejos, todo exactamente iguales. Y después tenemos la de el S25 Ultra, que tiene el Gorilla Glass Armor 2 con este recubrimiento antirreflejos. Yo creo que quizás vamos a intentar a ver el reflejo directo que tenemos con la luz. No sé si está viendo en cámara, pero yo creo que ahí, bueno, pues sí que se puede ver que hay pequeñas diferencias. Se ve mejor el S25 Ultra al mismo nivel de brillo. Y por eso muchas veces cuando estás usando teléfonos que no tienen este recubrimiento, lo que haces automáticamente es bajar la barra y subir el brillo. Siempre buscas un poco más de brillo para que el ojo elimine esos reflejos de luces que tienes en la zona superior. Y con el Ultra no pasa eso. Y esto puede ser un pequeño punto, un pequeño añadido para algunos temas después de batería, cansancio de ojos. Bueno, hay como varias cosas. Las pantallas son muy parecidas, aquí no hay un ganador o un perdedor. El Ultra sí que tiene ese pequeño detalle del antirreflejos que para mí es el punto diferencial. Tenemos el mismo desbloqueo facial, tenemos más o menos el mismo lector de huellas, más o menos situado en la misma zona. Son dispositivos muy parecidos. ¿Dónde se parecen también? En el procesador. Ya lo dije el otro día cuando hicimos el directo del S25 Edge. Me sorprende que hayan decidido por utilizar el mismo procesador que los otros dos. En algunas páginas dice que tiene el procesador de 7 núcleos, pero en los que nosotros hemos buscado, las pruebas que hemos hecho y la información del dispositivo, en todos los sitios pone que tiene 8 núcleos. Es cierto que el rendimiento en pruebas sintéticas es un poco peor en algunos test de 3D Mark o en algunos test de Geekbench. No hay grandes diferencias, pero sí que es un poco peor y también se nota a nivel térmico es un pelín peor que los otros dos. El Plus ha tenido una bajada muy grande en una de las pruebas, pero tanto el Plus como el Ultra creo que son un poquito más estables. El Edge va a sufrir un poco más a tema de temperatura. Es cierto que en el día a día lo que es abrir aplicaciones, Instagram, redes sociales, Spotify,
YouTube, WhatsApp, todo ese tipo de cosas, el usuario del día a día no lo va a notar. Y cuando necesitas un poquito extra de potencia, tampoco hay grandes diferencias entre ellos, aunque sí que es cierto que si juegas, si lo usas con mucho sol exterior, me pasó el otro día que tenía el Edge y el Ultra, sí que se nota esa pequeña bajada de rendimiento. También se notó que cuando los dispositivos están muy calientes, el S25 Plus y el S25 Edge, todos bajan un poquito ese brillo extra y da la sensación, por el acabado, por el titanio, por la razón que sea, que el Ultra aguanta más ese pico, además de lo que ya hemos comentado antes del reflejo. Aquí no vais a tener diferencias a nivel de rendimiento para la mayor parte de acciones. El Edge puede estar un poquito más flojo para el largo tiempo, pero no va a haber grandes diferencias. Tenemos el mismo software, aquí tenemos One UI 7 sobre Android 15, muchas actualizaciones, muchos años de actualizaciones, tampoco va a ser un tema ahí a tener en cuenta, mismo procesador, mismo fabricante, no vamos a tener diferencias. El único punto que Samsung tiene, el S25 Ultra tiene el S Pen, ¿vale? Y aquí quizás sí que pues para algunos usuarios pues puede haber pequeñas diferencias, no porque haya diferencias en el software como tal, sino porque al final esto te da unas funciones extra a nivel de pues tomar notas, a nivel de incluso algunas integraciones con la IA que pueden ser un poquito más sencillas. Bueno, pero no es un cambio de software como tal, sino es una pieza propia del hardware, que creo que ahí está un poquito la diferencia. Y para acabar vamos a hablar de los dos puntos en los que hay diferencias en estos dispositivos. Por un lado es la autonomía y por otro lado son las cámaras. Empezando por las cámaras, que es un poco el que es un poquito más parecido de los dos, aquí hay como mezclas de hardware, ¿vale? Por un lado tenemos dos sensores principales de 200 megapíxeles en el S25 Edge y en el S25 Ultra, y tenemos un sensor de 50 megapíxeles en el S25 Plus, un sensor un poquito más pequeño y con un poco menos de resolución. ¿En qué se traduce esto? Se traduce que cuando hacemos fotografías normales, lo que vemos son fotografías Samsung. Una fotografía, yo salgo ahora a la calle, hago una foto, lo que vamos a notar es mucho contraste, mucho color, mucha saturación, pero no vamos a notar grandes diferencias en las fotografías, aunque los dos sensores del Edge y del Ultra sean un poquito más grandes, porque son muy similares a nivel de interpretar y ese tamaño extra no es tanta diferencia. Cuando baja un poquito la luz, cuando hay condiciones un poquito más exigentes, cuando necesitamos ese extra de rango dinámico, ahí sí que puede haber situaciones en las cuales lo notemos, pero no tanto por el propio sensor o por ese rendimiento en sí del control de altas luces, las sombras, sino porque en algunos pequeños detalles podemos tener un poquito más de textura y un poquito más de calidad en los dispositivos que tienen un sensor más grande y un sensor con más resolución. Este sensor también nos va a ayudar a hacer fotografías con un poco de zoom, 1,5 aumentos, 2 aumentos, todo lo que sea hasta llegar hasta los 3 aumentos físicos. Ahí sí que es cierto que los dos sensores más grandes se notan que dan un poco más que lo que es capaz de dar el S25 Plus. ¿Qué otra cámara tenemos? Tenemos una cámara de ultra gran angular de 48 megapíxeles en el Ultra, que es el único que tiene este sensor, y después en el Plus y en el Edge tenemos un sensor ultra gran angular de menos resolución. Y aquí también tengo que decir que se nota. Es cierto que fotografías en buenas condiciones de luz son prácticamente iguales. Tenemos un poquito más de ángulo de visión en el Ultra, aunque hay muy poquita diferencia. Es nada, ¿vale? O sea, es una línea simplemente en algunas fotos. O sea, da la sensación de que es un tema casi más de óptico, que de la corrección óptica en lente casi que el propio campo de visión. Y cuando hay poca luz sí que se nota. En las esquinas tenemos un poquito más de detalle. Cuando hay muy poca luz saca un poquito más de luz sin subir tanto el ruido. Sí que es quizás la experiencia que dentro de estas dos cámaras principales podemos encontrar un poco mejor. No hay una gran diferencia, pero ahí el Ultra sí que se muestra un poquito más estable, sí que da la sensación de que es un dispositivo un poco mejor trabajado en este sensor. Y después el S25 Plus y el S25 Ultra tienen un sensor de 3 aumentos de 10 megapíxeles, un sensor muy pequeño, y este sensor da cosas positivas. Por ejemplo, en el caso del Edge no tenemos este sensor, entonces utiliza ese sensor principal muy grande. Y después el Ultra tiene otro sensor más, que es el de 5 aumentos, y lo comento aquí porque voy a hablar de todos los zoom, ¿vale? Si nos movemos entre los 3 y los 5 aumentos de manera normal, no vamos a encontrar grandes diferencias. Sorprende mucho porque sí que es cierto que hay un sensor específico en el Plus y en el Ultra, pero es que el sensor del Edge es tan grande que en algunas situaciones se ve mejor el Edge, en otras situaciones se ven mejor los otros dos. Depende mucho, y sobre todo depende mucho de la cantidad de cosas que tenga que interpretar. Si tiene que interpretar mucho, mejor los sensores nativos. Si hablamos de que necesitamos mucho rango dinámico, mejor el sensor más grande. Es algo curioso, pero sí que es cierto que lo he visto en varias fotografías, y de hecho me sorprende que el Ultra no juegue con ese cambio de los sensores. A partir de 5 aumentos se nota claramente en el Ultra que tenemos un sensor específico, 5 aumentos, 10 aumentos, más allá. Sobre todo si hay muy poca luz utiliza el sensor principal, con lo cual sería la misma calidad que el Edge. Y algunas estaciones intermedias entre 5 y 10 aumentos, el Plus en este caso sí que es mejor. Sorprende porque no debería ser así, ¿no? Quizás viendo lo que pasa en 3, pero cuando nos vamos más allá sí que es cierto que utilizar quizás ese sensor extra que está más cerca de la realidad se nota frente al Edge. Vas a ver las fotografías de 10 aumentos, que las del Plus son claramente mejores que las del Edge, y un paso por encima
encima o dos están evidentemente las del Ultra. La cámara delantera es igual en todas, vais a poder ver las fotos. Donde sí que hay una pequeña diferencia en la cámara delantera, en el vídeo, y ayer haciendo las pruebas lo vimos, estaba también Elisa conmigo, la cámara delantera del S25 Edge tiene más ángulo de visión, o sea, en el mismo punto se ve un poco más. No sabemos por qué, porque en las fotos no, la distancia focal de las fotos es igual, pero en vídeo hay un poquito más de rango. Puede ser positivo, puede ser negativo. Sí que es cierto que da la sensación de que en situaciones complicadas eso te va a dar más detalle, porque estás haciendo menos recorte, pero nosotros no lo hemos notado. Y el vídeo, podemos decir que en general es una sensación parecida a la foto que se amplía. Los sensores más grandes, los sensores de 200 megapíxeles que tenemos en el Edge y en el Ultra, y el sensor ultra gran angular que tenemos en el Ultra, se notan en las situaciones complicadas, cuando necesitamos rango dinámico, cuando necesitamos hacer vídeo en muy poca luz, se nota que los dos sensores más grandes, que tenemos el principal en el Ultra y en el Edge, y el ultra gran angular que tenemos en el Ultra, dan un poco más, ¿vale? Cuando hablamos vídeo 4K, 60 o a 30, y la situación es complicada, tenemos ese punto extra. Y después, donde también notamos un pequeño extra, en el zoom. Ahí en el zoom sí que se nota que tenemos un sensor específico de 3 aumentos en los dos dispositivos, que son el S25 Plus y el S25 Ultra, y también cuando nos vamos de más de 5 aumentos se nota el sensor específico que tenemos en el caso del Ultra. Hay mucha diferencia, y en las situaciones en las que le pedimos un poco más, el Edge se pierde por completo en vídeo, ¿vale? Ahí sí que se nota ese sensor extra, porque es cierto que es un sensor muy pequeño, pero es cierto que cuando estamos hablando de 4K hay que rescalar muy poco, desde los 10 megapíxeles. Poco más a nivel de cámaras, sin ninguna duda es mejor dispositivo el Ultra que los otros dos. Aquí sí que se nota bastante la diferencia. Entre los otros dos tendría mis dudas, porque la cámara principal en las situaciones complicadas da un extra y es quizás el que más vamos a usar. Viendo los precios, bueno, hay otro tema, que quizás el Plus ahora mismo es más barato que el Edge, con lo cual la experiencia debería ser mejor a largo plazo en el Edge, también por ese tema del vídeo con zoom. Y por último, la batería, y aquí hay muchas diferencias. Tenemos 3900 mAh por el lado del Samsung Galaxy S25 Edge, y además solamente tiene 25 vatios de carga rápida. En este precio, ya lo hemos dicho, no tiene mucho sentido. Tenemos 4900 mAh en el S25 Plus con 45 vatios. Recordamos que tiene el mismo tamaño de pantalla, estamos hablando de 1000 mAh más, o sea, prácticamente es un 25% extra, o más de un 25% extra, de hecho. Y por último tenemos el S25 Ultra con una pantalla un poquito más grande, 5000 mAh y 45 vatios de carga. ¿Y qué nos dice esto? Pues os voy a leer las baterías que tienen ahora, y los dispositivos se desenchufaron con 1 minuto de diferencia. 87 para el Edge, 91 para el Plus y 90 para el Ultra. Y todas las pruebas son así. Si el Edge llega al 0%, el Ultra tiene el 20% y el Plus tiene el 25%. Si el Edge llega al 20%, el Ultra tiene 30% y el Plus tiene 35%. Da igual la prueba que hagas, da igual lo que estés analizando, siempre da un poquito más de autonomía el S25 Plus que el Ultra, muy poca diferencia. Evidentemente ese tamaño extra de pantalla es más que esos 100 mAh, y el Edge es claramente peor. Sorprende porque no es tanto peor de lo que podríamos pensar. Tiene que haber algo a nivel del procesador, de eso que comentaba, que tiene un poquito menos de potencia. Samsung ha tenido que regular alguna cosa para que no consuma tanto, con lo cual también da menos rendimiento. Y después, el tiempo de carga es un poco mayor, sí, tiene menos carga, sí, por otro lado tiene menos batería, pero también tiene un poco más de tiempo a nivel de carga. El Ultra y el Plus, si no lo cargas de 0 a 100, o sea, una carga normal entre un 15 y un 90, que lo hacemos muchos, en una hora lo tienes listo. El Edge se va un poquito más allá, no mucho más allá, pero sí que se va un poquito más allá. Yo aquí, sin ninguna duda, la batería entre el Plus y el Ultra tendría mis dudas, porque el Ultra sí que tiene alguna aplicación más instalada y también puede venir un poco de ahí la diferencia, pero el Edge se queda claramente por detrás. Y ahora, como conclusiones, evidentemente son 3 dispositivos caros, son 3 dispositivos de Samsung, es una decisión de un usuario de Samsung, y cualquier usuario de Samsung que compre estos dispositivos le va a gustar, porque evidentemente son 3 dispositivos de Samsung, mismo software, el lenguaje de cámaras es igual, todo lo que tiene que ver con las actualizaciones va a ser igual. Hay muchas cosas parecidas, pero sí que es cierto que tenemos pequeños detalles. El Ultra es para aquellos que quieren o el S Pen o un mejor sistema de cámaras. La mayor parte de personas que buscan un dispositivo de gama alta y no se quieren gastar esos 200 o esos 300 euros más, con el Plus van a tener la opción más completa. Ya lo dije en su review, ya lo dije cuando hablamos del Plus, siempre lo decimos, siempre es el gran olvidado, siempre parece que no existe porque está el S25 normal, que es el pequeño, y está el Ultra, que lo tiene todo, pero el Plus siempre es el dispositivo que más te da por cada euro que inviertes seguramente de esta familia. Poca gente va a usar el extra muchas veces del S Pen, poca gente va a usar muchas veces el extra del sensor de 5 aumentos, y el Plus tiene un poco el equilibrio y tiene un poco todos los puntos. Para mí, en este caso, la compra de estos 3 dispositivos para la mayor parte de usuarios sería el Plus. Para mí, en mi caso, me gusta mucho la foto, el vídeo sí que quizás me iba al Ultra, pero la mayor parte de usuarios, para mí el dispositivo a comprar o el dispositivo idóneo para todos, no tener problemas de batería, las cámaras funcionan bien, tenemos software, es un dispositivo que es bastante cómodo porque es un poquito más pequeño que el Ultra. Para mí
mí en este caso sí que creo que sería el Plus. Equilibrio, relación, calidad-precio de estos tres dispositivos es el mejor. Quiero que me cuentes un poco cuáles son tus ideas, cuál te gusta más, si te gusta mucho el Edge. Lo voy a seguir usando unas semanas para hacer el vídeo de un mes de uso. A ver si después de muchos días de uso me acostumbro a esta batería un poquito más limitada, o quizás también usarlo con reloj para ver cómo puedo complementar ese uso usando menos el dispositivo y leyendo solamente algunas notificaciones en el reloj. Puede ser quizás una de las opciones. No tengo mucho más que comentar, simplemente deciros que os dejo por aquí abajo el análisis del S25 Plus que hicimos hace unas semanas, ¿vale? Que hice yo hace unas semanas, cuando después de usarlo bastante tiempo os cuento mis impresiones, y os dejo por aquí también el análisis de un mes de uso del S25 Ultra. Sí, creo que es mejor comprar el Plus, pero el S25 Ultra en este caso, el tema de la pantalla, el tema del S Pen y el tema de tener un extra de la cámara de 5 aumentos, evidentemente es mejor dispositivo. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides en darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.